Número 7 del programa Humanidades Integradas. Les saludo el Padre Miguel. Hoy vamos a hablar sobre una obra de Julio Verne que vamos a presentar enseguida. Este programa es patrocinado y certificado por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este y con el apoyo de la Liga Patriótica Universitaria. Bien, entonces aquí están conmigo como siempre Didier Allende y Edgar Celaya. Hoy vamos a conversar con... están también todos nuestros alumnos que están participando desde... que están viendo esta transmisión y pueden enviar sus preguntas al grupo de WhatsApp que tenemos para los alumnos inscritos y que se han preparado con la lectura del texto de esta oportunidad, que es uno de los textos cuasi proféticos de Julio Verne, que es un periodista en el año 2889. ¿Así es el número? Sí. 2889. 2889. Entonces, ¿cómo dice el título? Un periodista. Jornada de un periodista. Un día de un periodista norteamericano en el año 2889. ¿Sí? Cuando yo era chico, cuando niño, leí varias obras de Julio Verne. Leí De la Tierra a la Luna, De la Luna a la Tierra, 20.000 leguas submarinas y había otro más que no recuerdo ahora. Viaje al centro de la Tierra, esa fue la primera obra de Julio Verne, una maravilla, muy cautivante. Y esta obra yo no la conocía hasta la preparación de esta sesión, que fue preparada por Edgar. No voy a hacer ninguna introducción para que puedas hacer toda la presentación del texto y podamos comenzar con la discusión del mismo. Sí, pues, buenas noches a todos, a los alumnos que están aquí y a los que se están conectando a través de Facebook. Bien, como dijo el padre, la obra esta vez la elegí yo, ¿verdad? Y tenía algo personal con Julio Verne, porque Julio Verne fue el primer autor, y probablemente a mucha gente le pasó, que es el primer autor que intentó, yo no intenté, él intentó tener un acercamiento conmigo, ¿verdad? Y yo no me dejé, cuando era un poco más joven, ¿verdad? Cuando estaba en el colegio por ahí, todavía miraba ecuaciones, entonces muchas sugerencias eran respecto justamente porque él escribe en este ambiente, pero no me sedujo para nada. Después uno se arrepiente y entonces... vuelve contrito y humillado. Vuelve contrito y humillado, ¿verdad? A leer esta obra, que yo sé que, como yo les había manifestado en el grupo a los alumnos, era muy sorprendente, y más todavía por el espíritu con el cual yo pedí que se lea, ¿verdad? Que es como una distopía escrita hace 130 años, tal vez un poco más, 135 o 140 años. No recuerdo en qué año exacto se escribió, pero es impresionante y es lo que siempre a mí me cautiva en Julio Verne, su capacidad de adelanto. Lo estábamos hablando recién antes
de comenzar la sesión, ¿verdad? Mana comentaba que hay todo un estudio, no sabía. Sé que hay varios inventos que él, como el helicóptero, el submarino y varios de estos inventos. En nuestro cuento hay uno también que es el smartphone, ¿verdad? Que está casi dibujado, le falta la... Bueno, tiene la cámara porque así es como Mr. Francis puede ver a la señora Bennett también a través de la llamada. El delivery de comidas también, ¿eh? Sí, entonces, no, impresionante, además de otros temas, ¿verdad? Sino la forma como va narrando la historia, y muy divertida. Elegí una obra que podíamos terminar de leer en una semana, ¿verdad? Una obra que sea corta, pero a la vez profunda, no en la prosa, sino tal vez en lo que podamos pensar sobre ella, ¿verdad? Entonces, eh, me enfoqué más en eso y bueno, me parece que todos disfrutamos de eso. Cuando sabemos que fue escrita hace 140 años, nos puede sorprender un poco su ingenio. ¿Verdad? Y nada, ¿verdad? Yo más que ir leyendo fragmentos, ¿verdad? Que como siempre Didier ya preparó la obra impresa, tiene ahí él, ¿verdad? Todo con apuntes, ¿verdad? También quería comentar algo que me parece muy importante que notamos gracias a Juliana. El padre me comentaba ayer que de repente el audiocuento o los dos audiocuentos diferían mucho del texto que yo pasé en PDF. O diferían un poco por lo menos. O sea, probablemente esencialmente eran lo mismo, pero había como diálogos que no estaban, lo cual le agradezco mucho a Juliana, ¿verdad? Públicamente lo digo porque se tomó el tiempo y notó esa diferencia. Yo confieso que leí el cuento y me quedé con eso, después encontré el audio. La primera parte escuché, me pareció una buena voz, ¿verdad? Y la compartí en el grupo, ¿verdad? Ya no escuché todo yo el audio, yo me quedé con el texto, ¿verdad? Con el cuento. Entonces no pude notar esas diferencias que no tuvimos en otros casos, ¿verdad? Pero excelente, me pareció muy, muy bueno eso. Hay unas diferencias puntuales aquí que seguramente después vamos a colocar en el grupo simplemente para complementar esto. ¿No? Muy bien, gracias, ¿no? Sí. ¿Querés introducir el tema? ¿Contar un poco la historia? Sí. Para los que no leyeron el tema, por lo menos para tener una idea de... En realidad yo espero que todos hayan leído. Por si alguno. Ok, bien, entonces el cuento empieza con, como su nombre lo indica, es una jornada, o sea, es como estar como a la sombra de Mr. Francis Bennett, ¿verdad? Un periodista, ¿verdad? Julio Verne lo imagina 1000 años adelante de la época que él lo escribe, no en 1880, sino en 2880, y desde digamos, desde que amanece, ¿verdad? Desde que el hombre se levanta, ¿verdad? Inclusive el proceso de aseo personal, hasta toda esa jornada laboral y cómo se va desplazando y va describiendo el oficio propio del periodista, o su oficio, que además me parece que es no un periodista, es el periodista de aquel siglo, ¿verdad? El hombre probablemente más poderoso del mundo, más influyente del mundo por lo menos. Entonces va describiendo su jornada, ¿verdad? Su encuentro con, digamos, estábamos discutiendo antes las diferentes diría yo, ramas o divisiones en las que se puede dar el periodismo, una especie de artes y espectáculos, ¿verdad? Donde estaban los 100 autores que iban narrando las obras por teléfono, ¿verdad? Como en audio, ¿verdad? Después este sector donde estaban los científicos, los meteorólogos, todo más o menos en una bolsa, y otro sector que se ocupaba más bien de la política internacional, economía, ¿verdad? Y derivados, digamos así, del área del ejercicio del poder. Yo soy menos detallista al contar, así que yo ya conté la historia en 2 minutos, ¿verdad? Entonces, Mr. Francis va
va a lo largo de este enorme y colosal edificio del periódico recorriendo cada uno de estos grupos, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que cuenta el cuento, y en su forma, en sus diálogos, hay tanto esencia y, hay presencia y ausencia de algunas ideas que de repente para nosotros pueden ser claves desde el punto de vista de las humanidades, ¿sí? Desde el punto de vista del desarrollo de las humanidades. Entonces, eso era lo bueno, ¿verdad? Lo escribe él justamente probablemente como una especie de adelanto positivo por un lado desde el punto de vista de la técnica, pero notoriamente en detrimento de otras áreas de la dimensión humana. Entonces, todo este proceso es el que se narra en esta jornada y se dan los diálogos, ¿verdad? Me parece que por ahí yo me quedo, ¿verdad? Voy a dejar que los otros profesores lo comenten de una manera mucho más detallada, ¿verdad? Los detalles los voy a dejar a Didier, por ejemplo, que yo he visto ahí que... Eso es el detallador. Sí, el detallista. Está bien. Y creo que con los comentarios, por lo menos que enviaron algunos y que hicieron aquí durante estos días, han captado más o menos cuáles son los elementos, ¿sí? Los elementos de los problemas que se producen, las dificultades que hay. Claro, aquí no hay ningún problema propiamente en el cuento, sino que se cuenta naturalmente. Una rutina, justamente ese es el problema. El problema es la rutina, ¿verdad? La rutina, exactamente. Entonces la rutina que él tiene y el modo como trata esas cosas, el modo como va tratando esas cosas en la cuestión. Y todo va a depender un poco que podamos ver con mayor profundidad esto en la medida en que nosotros podamos, digamos, captar cuáles son las ausencias. Si no las captamos es porque ya estamos recontra acostumbrados, digamos así, a justamente las ausencias que se encuentran en la obra. Exactamente, para la mente así ya muy adormecida, el cuento va a parecer como una historia de Facebook, larga. La idea es que nosotros podamos notar la diferencia en las anomalías de este mundo distópico que él describe, no tan distópico para nosotros hoy, distópico para él en su época. Entonces lo que dice el padre es lograr despertar eso, sino ver, no, aquí hay un problema en esta historia, ¿cómo se está? Porque si no, me parece que parecería uno de estos posteos así de historias que a veces encontramos en Facebook, que a veces tienen mucho más de humanidad inclusive que esto, de humanidad, en término amplio, ¿verdad? Bien. ¿Decir algo? Sí, buenas noches a todos. No sé si me escuchan bien, tengo que gritar. No, está, ahí está bien. Pedí el micrófono para... A mí me gustó mucho el cuento que elegiste, realmente notable la similitud que hay con el avance de la tecnología que describe acá. Audiolibros, podcasts, delivery de comida, el smartphone. Viajes rápidos. Viajes rápidos. Claro, porque estamos hablando Trenes supersónicos. antes de los aviones, trenes supersónicos. Aviones. ¿Qué más? Subterráneos. Delivery de noticias. No, y todo lo que sea. Podcast, claro, podcast es todos los medios, ¿verdad? Que uno podría elegir. Justamente esa similitud es lo que nosotros podemos rescatar directamente, pero ¿qué es lo que nos molestaría si existiese? ¿Verdad? Que es justamente lo que ustedes están diciendo en los detalles. Acá, por ejemplo, existe un imperio central, ¿sí? El bloque mundial está dividido en 3 o en 4 bloques gigantescos de terreno, una parte Rusia, otra parte China, otra parte de los Estados Unidos, que ahora tiene 75 estados, le agarró a Inglaterra, y unas cuantas otras cosas que dentro del punto de vista político es algo interesante, ¿verdad? Porque inclusive en el mundo ahora hay varias alianzas que tratan de unificar a varios países bajo un mismo manto, bajo una misma bandera. Hablan, por ejemplo, de la filosofía trascendental, que es cosa de campesinos, ¿sí? Costumbre de los campestres. Por ejemplo, parece que ya nadie discute sobre esas cosas, como si no hay tiempo, ¿verdad? Me parece que, o sea,
Lo que pasa es que nosotros asociamos, y se ve que en la época de Verne ya pasaba, asociamos a los campesinos como sin cultura. No necesariamente se corresponden estos términos, ¿sí? Campesino no es lo opuesto de sin cultura. Y por eso eso es cosa de gente campestre, ¿verdad? Filosofía trascendental, ¿verdad? Trascendente, inmanente, inmortalidad, religión, si querés, ¿verdad? Está fuera de la urbe. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por ejemplo, el Quijote es un campesino, de cierto modo, hacendado, ¿sí? O sea, labrador, conocedor de las artes de la tierra, pero no es un hombre bruto, no es inculto. No, además, toda su prosa, ¿verdad? Su poesía, digamos, su verba está impregnada de altísima cultura. De hecho, eso era muy común antes, ¿verdad? Entonces, esa visión que tiene Verne de que las cuestiones trascendentes como idealismos utópicos, hablando como de forma despectiva, es para gente simplona o campesina. Se ve que ya estaba muy presente en su época y más todavía ahora, ¿verdad? Los universitarios son ahora los menos creyentes, los que menos creen en la verdad, en la trascendencia, en la inmortalidad del alma y un montón de cosas. ¿Sí? Por ahí va, ¿verdad? Poco contradictorio porque algunos no creen en la inmortalidad del alma, pero se estuvieron peleando anteayer con el padre ahí por el perrito, por el golden, o por los perritos. Los perros no van al cielo. Por enésima vez. Por enésima vez. Entonces, es una cuestión así un poco. Somos nosotros la generación de las contradicciones en ese sentido. Sí. A mí me llama poderosamente la atención acá algo. Ahora, yo busco lo del derecho siempre, ya se me viene directamente. Y por ejemplo, acá el periodista, que no solamente parece ser un periodista, sino que parece tener casi un poder cuasi absoluto con todo el dinero que tiene. Ahí ves la perversión del dinero, que no solamente compra comodidades, sino que compra personas, compra, no sé, nepotismo, compra un montón de cosas. Por ejemplo, dice que le entrevistaron ya al jurado cabinado y que una persona va a ser ejecutado antes de ser condenado. Que todos ya están de acuerdo. Imagínate la perversión que hay en este futuro distópico. Se le ejecuta a alguien sin un previo juicio. Sí. Imagínate, parece que de tan avanzado que están ya vuelven a las prácticas casi oscuras. Es que en realidad lo único que le interesa a él es la primicia. Es la primicia, la venta, que se den las noticias, que lleguen las cosas, que sus abonados o suscriptores, velocidad, que haya velocidad, que ellos, los abonados o suscriptores, tengan lo que necesitan cada día para poder escuchar. O sea, que se cumpla con la suscripción. La suscripción es recibir noticias, entonces recibimos noticias o novedades todos los días. Noticias es lo mismo que novedades. Y cada vez que yo escucho el término novedades, lo único que me acuerdo es de aquellas palabras de San Pablo que dice que en aquellos tiempos, en aquellos o aquestos, los hombres serán ávidos de novedades. Y de hecho, Facebook es el río, es este río de, ¿cómo se llama? De Heráclito, ¿viste? Pantarei, ¿viste? Todo cambia, ¿no? Todo cambia constantemente. No te bañas en la misma agua 2 veces. No miras la misma... Heráclito. No miras el mismo timeline 2 veces. Si una cosa así es. Entonces, cada vez que entro al Facebook es noticias nuevas. Y novedad tras novedad. Entonces, alguno me dirá, y no es bueno eso, porque esa es siempre la pregunta de todo el mundo. ¿Y eso no es bueno acaso? ¿Y eso acaso no es importante? No estamos informados, no sabemos. La pregunta no es si aquello produce algún efecto útil o no, sino cuáles son los efectos que producen en nosotros. ¿Cuáles son los efectos que producen en nosotros? Para que nosotros podamos en algún modo entender qué es lo que va sucediendo con nosotros. Diría el profesor Adler, no es que yo sé, o sea, no es que yo clasifico que me es útil o no, yo necesito mirar todo, mirar el todo y ahí, esto es bueno y esto no. Nosotros tendemos a hacer lo contrario, clasificar utilitariamente antes de conocer.
es muy común. Entonces somos víctimas de lo que yo llamo una especie de bombardeo masivo de información que no nos hace sabios. Entonces esa es una cuestión muy clave hoy en día, no solamente en el periodismo, sino en la dinámica, en esta dinámica tecnológica, que seguramente en un momento dado de esta conversación vamos a pensar, porque no podemos detener el avance, sino que lo que tenemos que aprender los hombres libres para ser, o sea, tenemos que pensar en un hombre libre y ver cómo este hombre libre puede vivir y lidiar con estas cosas. No se trata de irnos todos a vivir en el monte, ya no vamos a poder hacer eso. Imagínense, ni siquiera la recomendación del profesor senior de no usar la televisión, estamos transmitiendo sus ideas a través de la televisión prácticamente, o un subproducto o un producto de aquello, sino en pensar cómo estas cosas recortan la realidad para nosotros, ¿verdad? Nos hacen, porque tener datos, muchos datos, no nos hace sabios, sino lo que nosotros hacemos con esos datos o con esa información, ¿verdad? Claro, no existe el sabio de Facebook o de Twitter, ¿sí? Yo suelo ver, ¿verdad? Ya me intentaron convencer, lo que pasa es que yo creo sinceramente que no voy a dar abasto, ¿verdad? Por eso yo no tengo Twitter, ¿verdad? Pero donde se dan a veces, ni nada en contra, pero se dan a veces estos, creo que se llaman hilos, ¿verdad? Uno va hilando ideas y se va respondiendo y se retuitea y ni siquiera conozco bien la jerga. Se va dando esto, pero propiamente eso sirve muchas veces para crear, ¿cómo se sabe, se determina ahí quién tiene la verdad? Si uno genera tendencia, uno puede escribir ahí tranquilamente, no sé, los perros no van al cielo, pero si no hay tendencia, ¿verdad? No, nadie va a darle importancia a eso, nadie va a apropiarse de aquel saber, de aquello que lo va a hacer sabio después, ¿sí? No va a formar parte de algo mucho mayor, sino que queda ahí como volátil, y eso se ve mucho en el texto, principalmente en la primera parte donde están la gente narrando sin parar cosas, ¿verdad? Y echando de forma despectiva otras costumbres inclusive que son... Esa idea de que en el Twitter vence lo que es tendencia, es el término tendencia, no sé tampoco lo que es. Tendencia, ¿no? Trending topics, ¿verdad? Entonces, que eso es el tema, no es que sea la verdad, porque en general la epistemología, voy a llegar a eso, la epistemología que está por detrás de esto es que no existe la verdad, Claro. pero simplemente el tema que más se trata. Entonces, es la aplicación de las ideas de la democracia a las ideas propiamente con las que nosotros entendemos el mundo. Entonces, si una cosa es tendencia, eso es bueno o verdadero en el sentido en que se toma esta cuestión. Y aquí, lo que se suele hacer por vía de los sentimientos hoy, con el Twitter, con el Facebook, lo que sea, porque la gente va respondiendo las cosas en función de sus sentimientos, o sea, apasionadamente, ¿sí? Solamente por las pasiones. Aquí Bennett maneja las cosas por vía de la dirección que él les va dando a sus periodistas. Por eso él entra a cada una de las salas y les va diciendo, como un nuevo Zuckerberg, digamos así. Me gusta mucho. Es Zuckerberg, sí. Claro, es como un Zuckerberg. Es Zuckerberg. Me está escuchando Zuckerberg. Zuckerberg, estoy hablando de vos. Decir una vez más su nombre. Bueno, es como Va a caer esta página. Va a caer esta página. Es como un Zuckerberg que va entrando y va diciendo, a ver, ¿qué tal estás narrando esta historia? ¿Qué estás pensando? Así le preguntaste cuando van a decir, ¿qué pensás? Entonces, ¿qué estás pensando? Tal cosa, a ver, contala mejor. No estás de acuerdo con las políticas de la comunidad. ¿No? A ver, contala mejor el final. ¿Sí? Vamos a mejorar esto. Esto hay que mejorar, esto hay que ir ajustando. Entonces hay un solo tipo. Hace como fulano. Así como fulano que va haciendo allí. Ahora, eso que hace, llámese Zuckerberg o lo que quieran, Mr. Francis Bennett. Mr. Francis Bennett. El Bennett es como el gran inquisidor, ¿no? Es exactamente, qué interesante. Es como el gran inquisidor. Porque él lo que hace es
el gran inquisidor lo que dice es, no está bien lo que la gente piensa, tenemos que moldear su modo de pensar. No está bien lo que la gente piensa, hay que moldear su modo de pensar. En realidad eso es el típico... No deben ser libres sino felices. Exacto, no deben ser libres. Sí, el gran inquisidor, que es el capítulo posterior a la rebelión De la semana pasada. en la semana pasada. Ese capítulo posterior, que yo recomendé que lo leyeran, es, así como dije yo en ese momento, fue un capítulo muy comentado. Bueno, entonces, es como el gran inquisidor. No es importante que sean libres, sino que sean felices. Entonces, nosotros tenemos la receta de la felicidad y tenemos que hacer que ellos planteen esto. El nuevo evangelio son las reglas de la comunidad en Facebook. Ese es el nuevo evangelio. Y vos tenés que adaptarte a esas reglas, a las reglas de la comunidad. No ofender, no insultar, no decir nada que haga que los demás se sientan mal. Y si los demás te denuncian, significa que los molesta. Sos culpable. Y sos culpable. ¿Cómo se llama? Bloqueado, ¿no? Censurado, bloqueado. Sí, Bloqueado. por X. Por X tiempo. Así funciona la cuestión, ¿no? Así funciona la cuestión. Entonces, Increíble, ahora, Verne. quiero... Mr. Bennett. No, me sorprende Verne, sí, sí. como el... Increíbles. Por cómo un tipo... Pero no, o sea, no vamos a comentar ese tema. Lo que quiero decir es lo siguiente. Es la idea de... Esta primera expresión que está... ¿No quieres leer cómo comienza el cuento? Así comentamos antes de comenzar la... Dice, ¿Cómo comienza el cuento? Y quiero comentar ese tema en función de la magia y la máquina. La magia y la máquina. los hombres de este siglo XXIX viven en medio de una hechicería continua, sin parecer darse cuenta de ello. En medio de una hechicería continua. Abrumados de Sí, maravillas, hechicería continua. Después, sin parecer darse cuenta de ello. Abrumados de maravillas, permanecen fríos e indiferentes ante las que el progreso les aporta cada día. Todo les parece natural. Si las comparasen con el pasado, apreciarían mejor nuestra civilización y se darían cuenta del camino recorrido. exactamente. Bueno, ese es el punto. Si las comparasen con el pasado, se darían cuenta del camino recorrido por la civilización. No está diciendo si es bueno o malo, deja eso al lector. Ahora, ¿cuál es el punto? Desde la caída de los hombres, ¿sí? Fíjate, nosotros estamos con el tema de la caída hace varios capítulos, ¿sí? Hablamos sobre el tema de la caída varias veces. Es un tema real. Quiero insistir una vez más. El tema de la caída es uno de los temas más importantes, no solamente en la literatura, o sea, no solamente en la teología, quiero decir, sino también en la literatura. Los grandes autores trabajan constantemente sobre el tema de la caída, el paraíso, la caída. Parece poco importante. Generalmente el Génesis es un tema que nosotros lo pasamos rápidamente, pero Además porque la gente nos enseña que es simbólico. es simbólico, entonces el tipo no existe. Es un cuentito para viejas y bueno, no lean más. Les cuento que solo las viejas se salvarán. Pero, entonces, claro, nos dice como cuentito sí, mitológico en el peor sentido posible. Y entonces perdimos nosotros el norte de la cuestión. Acá ya no existe un pasado, solo existe un futuro. Y el futuro es el progreso continuo, infinito. O sea, no vamos a parar de progresar nunca. Ahora, lo que quiero llamar la atención es sobre un tema. Después de la caída, en la versión bíblica, y sorprendentemente también en la versión de Dostoyevsky, que por supuesto que era cristiano, pero el Quijote, bueno, la caída funciona así. El hombre está en un estado de felicidad primigenia o primitiva. Hay armonía entre los hombres, de los hombres con los seres inferiores, los animales. Hay una relación de cooperación entre unos y otros. No hay oposición, hay orden, las cosas están puestas cada uno en su lugar. Obviamente el hombre era vegano, por si acaso, no comía los animales. Sí, lamentablemente tengo que decir que era vegano. Entonces, pero vos también. Y yo también. Hombre de plata. Después de la era de oro. Sin pecador me concibió mi madre. Bueno, entonces era entonces el hombre no bueno, entonces hay orden en la naturaleza, y cuando se da la caída, ahí se produce el desarrollo tecnológico. Bien, uno podría, entonces la caída fue mejor. La caída fue mejor. No, la tecnología siempre es un medio para poder
resolver un problema en la naturaleza humana. Por ejemplo, ¿por qué necesitamos un libro impreso? Porque no tenemos memoria. Sí, probablemente nuestros antepasados, ¿verdad? Podían recitar los salmos, ¿verdad? No, Conocían probablemente no. las escrituras, ¿verdad? Y Podría. nosotros, por ese utilitarismo, ¿verdad? De no detenernos en la reflexión, de no poder penetrar en las verdades, muy importantes porque son verdades eternas, porque el libro más transcrito y probablemente el que va a ser para siempre, jamás, es la Biblia. Entonces, era el libro transmitido todos los domingos, todos los días, ¿verdad? Y nosotros hoy ya no tenemos esa capacidad de retener esa información, esa sabiduría. Claro, fíjate vos que a medida que aumenta la tecnología, baja justamente aquellos... Capacidad de asombro, claro, ¿no? aquellas cosas que son sustituidas por la tecnología. ¿Sí? Si vos me preguntas, ¿qué viene primero, la tecnología o la pérdida de esta facultad? Híjole, no sé. Pero coincide la subida de uno y el descenso del otro. Entonces, vos tenés mayor tecnología hoy, pero vos no tenés construcciones bellas como las tenías antes. Mucho más tecnología. Artistas. Mucho menos artistas. La técnica, qué sé yo, de imagen o las cosas que acompañan la imagen son mucho mejores, pero la belleza se pierde cada vez más. Entonces, eso coincide con el auge de la fotografía, donde yo tengo al fotógrafo que capta el mejor momento natural, pero ya no tenemos símbolos, no tenemos ya símbolos, ¿no? Entonces se ha perdido el icono, por ejemplo. Hay una decadencia porque como su nombre indica, la tecnología, bueno, y de repente podemos hacer una crítica, por así decirlo, un análisis del término, porque los antiguos entendían, la medicina, por ejemplo, en la antigüedad era un arte, ¿sí? Y el herrero era un artesano, o sea, no era un tipo que soldaba 2 caños así y ya está, no. Era un hombre que forjaba. Una vez he visto un documental de cómo se forjan las katanas. ¿Sí? Los sables japoneses, ¿verdad? Me encantan. ¿Verdad? $15,000. ¿Las cortas o las largas? No, las largas, ¿no? Las katanas, ¿verdad? 6 meses tardan en forjar esas cosas. 3 días sin dormir solamente para sacar los pedazos de carbono que se van a después fungir en hacer sin dormir, porque el fuego tiene que avivarse y estar a una cierta temperatura. O sea, no es agarrar una barra de acero de, qué sé yo, R47, ¿verdad? Y afilar y ya está. No, hay todo un proceso, hay una sabiduría ancestral en ello, ¿verdad? Arte manual verdadero. Una tradición. Sí, el arte va a incluir tradición y el mismo modo funcionaba la medicina. ¿Qué es lo que hace la tecnología entonces? Efectivamente hace cosas más fáciles, ¿verdad? Más sencillas, pero esta pérdida de esfuerzo, por así decirlo, del hombre, también lo va limitando en su imaginación, porque todo lo que nuestros sentidos son los que meten información a la psiquis, ¿sí? Entonces, hay hombres que hoy no saben usar un taladro, por así hacer un ejemplo mucho más bajo, por así decirlo, ¿verdad? Y eso de cierto modo se refleja en la habilidad del hombre de tener dominio sobre sí mismo como varón, ¿verdad? Dominio de su fuerza, ¿verdad? Y en Paraguay se conoce eso típicamente con una palabra, ¿verdad? Que el padre usa mucho, que es arruinado, ¿verdad? Entonces se genera un hombre arruinado, ¿sí? Que tiene desconexión, y el hombre arruinado no es capaz de producir belleza, no es capaz de producir sabiduría, no es capaz de producir, no, él es casi un arruinado. Sí, es un arruinado, pero es un esclavo de aquello creado, ¿verdad? Con, digamos, los avances tecnológicos de esta revolución industrial y sus derivados, ¿verdad? Trabaja de eso, ¿verdad? Hace lo mismo todo el día, sin arte, sin sabiduría, obviamente no trabaja en cultura, Sí. Lo que bebe es industrializado, ya no es verdadera cerveza, no es algo que se fermenta, ni siquiera lo que come, ¿verdad? Es
algo, digamos, que requiera arte, porque otro replanta, él agarra, se va y compra nomás, ¿verdad? Lo que toma, lo que bebe es así, no toma, ni siquiera toma frutas, ¿verdad? Compra gaseosa, ¿verdad? O sea, ya vive, digamos, como encapsulado, ¿verdad? No, a mí me encanta la gaseosa por si acaso, ¿verdad? Pero hay que tomar... El tema es, claro, no se trata... Entonces, la tecnología automatiza los procesos. Automatiza. No se trata aquí de que nosotros digamos, ok, señores, bueno, cerremos todo y vamos al campo, ¿sí? Exacto. El tema es que si nosotros hacemos esto, que incluso hubo grupos, no estoy refiriéndome a los Amish, pero hubo grupos, buenos grupos, buena formación, que intentaron hacer esta huida hacia el campo y dejar todo el mundo moderno y ir al campo. ¿Qué sé yo? En las conversaciones entre los amigos, no pocas veces apareció la idea de decir, che, padre, a mí me lo dijeron, no sé si alguna vez escucharon ustedes estas cosas, vamos a hacer lo siguiente, ¿por qué no conseguir un terreno grande y nos mudamos todos al campo y se construye ahí un convento y hacemos una especie de country católico? Típico, ¿eh? Típico. Cuando llega el primer hijo es lo primero que se le ocurre a uno, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que al final del programa de humanidad, al final de estas lecturas y meditaciones que hicimos, lo que tiene que quedar claro para nosotros es lo siguiente. No se trata de, cerramos todo esto y nos vamos. Se trata de buscar otros medios para poder adquirir aquellas cosas que estamos perdiendo, ¿eh? Otros medios para poder adquirir las cosas que estamos perdiendo y no pensar que esa pérdida es para nosotros beneficiosa, ¿sí? No es beneficiosa, es muy perjudicial, es muy perjudicial. Y es necesario que nosotros entonces, con inteligencia, con sabiduría, vayamos y con creatividad, vayamos creando o descubriendo nuevos modos para poder hacerlo. O sea, esto que nosotros estamos leyendo aquí, al leer ciertas obras de grandes autores, al hacer el esfuerzo máximo para poder leer textos difíciles, incluso vamos a usarnos de tecnología para poder ver un teatro en la próxima clase, que voy a aceptar la sugerencia del teatro que vamos a ver. Entonces, gracias a la tecnología vamos a poder ver un teatro. El tema es que lo que no podemos permitir es que la tecnología sea la que marque el rumbo de la cultura, del cultivo del espíritu, sino que la tecnología sea una herramienta para poder cultivar el espíritu. O sea, el cuchillo ya es tecnología. El cuchillo es tecnología. Nadie está diciendo que dejemos de usar el cuchillo, ¿sí? La ropa es tecnología. Nadie está diciendo que no usemos ropa. Me pongan a tejer hilos ahora. Claro, no estamos diciendo eso. El problema está en que si la tecnología está empezando a hacer esto que pasa con Mr. Bennett, que entra a un aparatito y en 2 minutos sale ya afeitado, cepillado y todo vestido, uno puede decir, qué interesante, ¿no? Para el viaca. Interesante. El problema es que el problema va a ser en esto. Hacerlo una vez, uno... ¿Les gusta la idea, hermana? No van a pelearse ya por el baño, ¿eh? No, ya va a estar súper cómodo, ¿eh? Imagínense. Listo. Si ponen los dientes, les afeita todo espectacular. Nunca más les reclamo yo que no se sacaron la barba, ¿eh? El tema va a ser que vas a tener que buscar otros medios para poder sustituir esa cuestión. Así como en la antigüedad no existían gimnasios. Humanizarte en el mejor de los sentidos. Sí. No había gimnasios. ¿Por qué no había gimnasios? Porque los tipos labraban la tierra. Además el arte de la guerra. Y el arte de la guerra. ¿Qué tenés que hacer ahora? Ahora tenés que tener... No hace falta irte al gimnasio, por si acaso. Pero tenés que hacer ejercicios. Porque si no lo haces, perdés la fuerza. Eso es lo que va a pasar. Ese es el punto. Y esa es la cuestión que se tiene que asumir. ¿Por qué no había eso antes? Porque los tipos labraban la tierra. El monje estaba ahí 2 o 3 horas trabajando y labraba la tierra. Entonces, lo que hay que pensar en esto, respecto de las humanidades, respecto del cultivo del espíritu, respecto de la oración, si voy a ganarme tiempo, no es para trabajar más, para cultivar más el dinero, sino puedo tener más tiempo para la oración. Pero voy a tener que sustituir eso con otras cosas. No puede ser que al cabo del tiempo, el día en que no haya energía eléctrica, no sepa yo cómo afeitarme. Por ejemplo, es lo que pasaría con Mr. Bennett, aparentemente, si
si pasara esto de que no hubiera energía en Tetuya. Eso quiere decir algo. No, quería decir, Ah, sí. A mí me parece ser un buen ejercicio, ya que estamos hablando de una distopía en el futuro y estuvimos analizando también las dificultades hoy en el presente. Podemos mirar que en el pasado también cómo se utilizaba la tecnología. ¿Sí? La tecnología en sí no es ni buena ni mala, sino cómo se la utilice, ¿sí? Cómo el hombre la utilice. Porque solo el hombre puede utilizar tecnología, solo el hombre puede fabricar tecnología, puede manipular las cosas y llevarlas a un fin que en sí la tecnología sea una manera más fácil de hacer las cosas o más conveniente. Entonces vemos que el hombre agrario termina mecanizando su cosecha y tiene tiempo para hacer otras cosas, ¿sí? O vende algo y le educa a sus hijos. Llega un punto donde hubo un equilibrio en la civilización, no sé si un equilibrio, pero algo más cercano a ese equilibrio, donde había el uso de tecnología, habían carretas, los caballos trabajaban, araban los campos y demás cosas, entonces la gente tenía más tiempo para meterse y de hecho metía para cultivar el espíritu. Para cultivar el espíritu, ¿sí? El intelecto, la reflexión. Por ejemplo, Sócrates, Aristóteles y Platón tenían un plato de comida todos los días, entonces eso les permitía pensar. Entonces, las humanidades y la intelectualidad llegó a un punto altísimo, un punto que inclusive nosotros volvemos hacia atrás para estudiarlo. Tanto la literatura universal, en cada idioma que tiene su ápice, nosotros volvemos y decimos, ¿qué estaban haciendo estos hombres? ¿Quiénes le daban de comer? Obviamente se utilizaba tecnología para que ellos nos puedan pasar sus escritos, lo que escribieron, las impresiones de los libros, todo eso es tecnología. Pero hubo un momento, y este es el misterio, creo que podemos tratar de desentrañar, hubo un momento donde se desequilibró eso, donde ahora estamos rodeados de tecnología y en vez de ahorrarnos tiempo para cultivar el espíritu, nos quita el tiempo. No sé cómo, sí, nos quita el tiempo. En vez de ahorrarnos tiempo, pasamos más tiempo como esclavizados dentro de ella. O sea, llega un momento donde el teléfono móvil, diferencia del teléfono fijo, era así una maravilla. Entonces, el empresario en su momento ya no estaba constreñido físicamente a continuar sus negocios, pero eso hace que eso él lleve a su casa, que eso él lleve a sus vacaciones. Entonces, como la tecnología va avanzando tanto, ya no deja más espacio para el hombre. Entonces, en vez de ahorrarse tiempo, le termina quitando todo el tiempo, donde él ya no puede hacer esa separación, ¿sí? Entonces, el hombre tratando de dominar la naturaleza, ¿sí? Efectivamente piensa que la domina, pero la naturaleza lo vuelve a retomar, lo vuelve a recobrar. ¿En qué sentido? Justo estábamos hablando de la caída. Que la caída estuvimos analizando en varios textos, ¿verdad? Esa justicia primigenia, de todos esos momentos. Y no solamente se analiza en Génesis, no solamente se analiza en el Quijote, como vimos, ¿no? En Dostoyevsky, también como vimos, sino que inclusive los filósofos tratan de dar un nuevo Génesis, como estuvimos analizando la clase pasada. Hobbes con su historia, Rousseau con su historia, Freud con su historia. Entonces, es algo como si tiene un estado que todos los hombres conocen, pero no le quieren dar nombre, porque darle nombre es ceder al contrincante, ¿verdad? Hay estado, pero no hay nombre. Entonces, ahí es cuando la naturaleza le reclama al hombre. Cuando él no se va a lo sobrenatural y entiende a ser sobrenatural como metafísico, fuera de lo que está acá, como habló el padre, sea la libertad, la justicia, el bien, la belleza. Cuando él no va hacia arriba, evidentemente va hacia abajo. Entonces termina subvirtiendo la tecnología, utilizándola para llevar a sus placeres sensoriales, ¿sí? Comer más, beber más, relajarse más, y más cosas. ¿Sabes qué? Y entonces es el... ¿Leíste el problema del dolor de Lewis? Todavía no, todo. Bueno, él dice eso. Bueno, y llegamos al mismo punto. No, lo que quiero decir es que, para recordar esta lectura que va a ser muy provechosa, es que Lewis dice justamente que el hombre del paraíso, antes de la caída, dominaba la creación, la realidad corpórea, porque él, el único que puede dominar toda la realidad es Dios, ¿sí? Unido a Dios, él domina la realidad corpórea. Por el pecado original, separado de Dios,
es como que él pierde ese dominio y en vez de ser administrador de la naturaleza, pasa a ser huésped e incluso su esclavo. Y eso no solamente en el orden de que es esclavo de sus pasiones, sino además termina siendo esclavo de todo lo que él produce. Y este tema creo que justamente ilustra mejor lo que estás diciendo, que el hombre de hoy es esclavo de su propia tecnología porque antes ha sido esclavo de sus pasiones. El problema no es el teléfono. El problema es que mi espíritu no tiene esa libertad suprema y el dominio propio supremo que solamente sería para mí posible si yo volviera al estado original, que no es otra cosa que la unión con Dios. Entonces ahí yo tengo dominio sobre la materia. Y llámese a esta materia los animales, o sea, la naturaleza inerte, y esto es inerte, entonces la naturaleza inerte o la naturaleza viva. Pero esto me domina a mí porque mi espíritu no está libre. No, y sí, justamente no termina... eso es lo que digo, la naturaleza termina reclamando de nuevo al hombre. ¿Entendés? Como él generó tanta tecnología que le pudo poner en un estado donde él realmente avanzó y avanzó mucho, y nosotros seguimos estudiándolo, ¿verdad? Llega un momento donde la naturaleza, el hombre piensa que manipula totalmente a la naturaleza sin olvidar que él está dentro de esa naturaleza, ¿sí? Él piensa que manipula desde afuera como un dios o como un todopoderoso que puede dominar, puede desvirtuar la propia naturaleza, puede destruir, puede cambiarla, puede modificarla, puede pervertirla, pero sin embargo recuerda que él, además de ser humano, bueno, de ser hombre, es humano, ¿verdad? También una parte de ella. Entonces el hombre, y que justamente por estar en la naturaleza él tiene esa tendencia de a no ser que y a no ser que él se aboque a las cuestiones racionales, que es lo que nos diferencia de la naturaleza, y busque cosas que son de acuerdo a nuestra naturaleza. A no ser que se ponga por sobre la naturaleza. Ese Sí, es el claro. tema. La cuestión es cómo se va a poner sobre la naturaleza. Y bueno, y esa... Dentro de la naturaleza, él corre el riesgo de ser un esclavo. Porque de hecho, él tratando de ser libre, termina solamente- siendo más esclavo. Solamente poniéndose sobre la naturaleza, poniéndose sobre ella, o sea, sobrenaturalizándose, podría tener dominio sobre ella. Sí, no, llámese sobrenatural lo que no está en la materia, o el sentido de la justicia, el sentido del bien, la belleza, algo que naturalmente todos los hombres pueden ver, pero que generalmente no lo cultivan a profundidad, ¿sí? Y hay veces que no importa tampoco, porque no todo el mundo tiene la capacidad, bueno, tampoco la capacidad y la voluntad de llegar a ciertos niveles de intelectualidad, ¿verdad? Pero la tecnología lo que hacía era favorecía a esas personas, le daba de comer, le daba abrigo, le daba tinta, le daba papel, para que ellos puedan profundizar eso. Pero ahora cambió porque el hombre ya trata de satisfacer sus deseos, ¿sí? Y termina ya no mirando lo racional y termina siendo instintamente irreflexivo, ¿sí? Ya es como si el día pasa rápido y ya no piensa, así como nuestro personaje en el cuento hoy. Todo pasa rápido acá y termina el día, me duermo al día siguiente, ya es como si no tiene esa vida contemplativa que la vida que no es contemplada no vale la pena vivirla, decía Sócrates. Cuando el hombre llega entonces a este punto, ¿verdad?, en el que estamos nosotros y en el cual avanzamos, porque el progreso, digamos así, técnico, de cierto modo es indefinido en el sentido de que avanza en el tiempo y el tiempo no podemos medirlo nosotros y probablemente siga avanzando como es. Entonces, ¿cuál es cómo el hombre continúa siendo hombre? Porque el hombre siempre es el mismo, como dice el profesor Adler. El hombre siempre es el mismo cuando él habla de la idea de progreso, él dice, no, el hombre siempre es el mismo, y esa es la, digamos así, la premisa que tiene que reinar. El hombre siempre tiene que ser el mismo. O sea, ¿cómo yo hago para ser el mismo hombre hoy y en la plenitud de los tiempos, ¿verdad? 2000 años atrás, cuando nació el hombre más perfecto, digamos así, entre todos. ¿Cómo hacemos?
Y podría dar una receta sencilla, ¿verdad? Parafraseando a un amigo y haciéndole publicidad de paso, ¿verdad? Diciendo que hagamos lo nuevo en lo antiguo, ¿verdad? Entonces, pero sí me parece que puede pasar por ahí, realmente, ¿verdad? Bueno, Y no se trata de... ese texto dice, un hombre sabio Mm. es un... ¿Cómo? Padre de familia. Un padre de familia sabio, ¿sí? Sabe sacar de su baúl lo nuevo y lo antiguo. Eso es lo que dice. Se parece a un hombre sabio. ¿Sí? No, La hermana sí lee la Biblia. Gracias, hermana. ¿Sí? Entonces, se trata de eso. La actualidad, el hombre tiene esa doble naturaleza, ¿verdad? Existir en el tiempo, ¿verdad? Pero estar preparado para la trascendencia. Esa es la clave del hombre. ¿Sí? El hombre vive en esta etapa terrenal, pero está inclinado y tiene que mirar hacia la eternidad, ¿sí? Hacia lo eterno. Ese es el problema, entonces. Cuando el hombre se olvida que está mirando a la eternidad, ocurre el problema. Por eso es que, ¿y cómo miramos a la eternidad? Creo que todos estamos de acuerdo y no hace falta debatir que los antiguos miraban mejor a la eternidad que nosotros, que por decirlo de un modo elegante estamos como más ocupados, ¿sí? ¿Verdad? Estos días hablaba justamente con Elena, le decía, ¿verdad? Bueno, en las grandes, ¿por qué no quiero vivir en una gran ciudad? Le dice, porque uno tiene, le decía, ¿verdad? Porque uno tiene que subir en el subte y viajar 1 hora y media para llegar a su casa, una locura, ¿verdad? 2 horas de ida y después vuelta, o sea, 4 horas del día de 24 escasas horas que tiene el día, ¿verdad? Después tener que trabajar, dormir, criar tus hijos. Entonces, no hay tiempo para cultivar el espíritu, ni siquiera me parece que a duras penas puedes rezar, o sea, ese tiempo que pasa tan rápido te deshumaniza, ¿verdad? Y no es raro por eso que en las grandes ciudades haya menos caridad. Haya menos caridad y la gente sencilla, campestre, como le llama Mr. Francis, sea la que tenga mayor caridad, tanto para con Dios como para con el prójimo, ¿verdad? Aquella gente que él dice sin cultura, en realidad diría yo, podríamos decir menos tecnología, ¿verdad? Porque probablemente inclusive cuando hablamos de un país desarrollado, es una idea muy top cuando se habla de economía y toda esta cuestión internacional. Cuando hablamos de un país desarrollado, lo primero que nos viene es un país así donde los trenes se cruzan todos así, ¿verdad? Este es el super país, el autopistas, país, sí. antenas, edificios. Sí. Es la distopía, sí, Primer mundo. la distopía que describe Verne, ¿verdad? Perfectamente, él describe eso. Lenin, ¿no te acuerdas que el texto lo leímos en la facultad? Sí. Lenin decía que Lenin, el comunista, ¿no? Decía que los núcleos antirrevolucionarios Estaban en el campo. estaban en el campo. Entonces, lo que tenían que hacer es hacer políticas económicas, inclusive, que forzaran a las personas a venir a la ciudad para que entonces, por medio del teatro, porque el único modo de diversión o de entretenimiento que tendrían esos tipos que venían del campo iba a ser el teatro, lo que sería hoy nuestra televisión, nuestros teléfonos y todo, la radio, el podcast, lo que sea. Entonces allí, a través del teatro, él metería cosas en la cabeza de esta gente para que finalmente se abandonaran sus ideas contrarrevolucionarias. Esa es la idea de Lenin. Por eso se procuraba constantemente fomentar la migración de la gente del campo a la ciudad. Sí. En ese sentido, la ciudad... Primer paso, No, desarraigo. no es para desarraigo. Desarraigo. Porque la ciudad vos no tenés arraigo en la ciudad. En la ciudad vos no tenés casa, tenés un alquiler. Nada es todo. ¿Cómo? Un departamento. Yo digo, contemplar es difícil en la ciudad. ¿Quién en su sano juicio, verdad? Y me incluyo, hoy en Ciudad del Este, donde hay bastante, digamos, creación todavía visible, sale a la calle y dice, oh, qué lindo empedrado, maravillosa obra del creador, ¿verdad? Imposible, ¿verdad? ¿Dónde va a conseguir eso? En el campo, ¿verdad? Donde vos podés mirar un atardecer y aunque no lo digas y aunque seas bruto e insensible, vas a decir, pucha, qué lindo esto, qué fresca, las sensaciones, qué fresca mañana, el rocío, los brillos que no hace falta que sea el el campo, Edgar. Hace falta que sea una ciudad con tamaño humano nomás. Claro, pero el punto es, en la ciudad de Mr. Francis,
O, 10 millones de habitantes. Sí. Imposible que un hombre pueda contemplar, ni siquiera leer un libro. Olvídalo. Si no me equivoco, Tiene Sócrates. 10 millones. No, mucho más que eso. ¿Cuánto? No, que viven en la isla. ¿Quién? ¿Río de Janeiro? ¿Cuánto? Hay ciudades mucho más. 25 millones de euros. Bueno, no, esto. Todos los días. El mundo actual ha superado Las sí, expectativas con de las Verne. expectativas de Verne. Yo agradezco que me fui a intercambio y capaz volvía un revolucionario. Insoportable. Más de lo que sos. Lo que creo que Sócrates dijo en algún momento, que las ciudades, para que se mantengan humanas, tienen que tener tamaños humanos. La pregunta es, ¿cuánto es una ciudad o una sociedad de tamaño humano, donde las relaciones se mantengan todavía primarias? ¿Primarias a qué me refiero? En que claro, La gente relativamente se conoce. se conoce relativamente. Hijo de fulano. Hoy en la política, fíjate, toda la política es vía periodística, en realidad vía publicitaria. ¿Quién le conoce aquí a Marito? ¿Quién votó por él? Pero le conoce. A veces le conocemos a uno tipo que le conoce a este que lo conoce al otro que le conoce a Marito, que es el presidente. Ni siquiera el intendente de nuestra ciudad probablemente le conozcamos. Y estamos eligiendo nosotros nuestras autoridades sin conocer quiénes son. Entonces, y si eso sucede en la política, imagínense en los otros ambientes. Uno no sabe dónde viene la comida, dónde se produce esta comida, quiénes son los profesores de nuestros hijos en el colegio, qué ven, quién te habla en la televisión, en los programas. O sea, todas las relaciones están truncadas. Todas las relaciones están truncadas. ¿Quién sabe quién es Menchi? ¿Quién sabe quién es Menchi? ¿Cómo es su vida privada? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? Bueno, algunos saben lo que piensa. Pero, ¿por qué una persona así tiene entrada directa a mi casa? Influencia. Los influencers. Influencia sobre... Manada de pelotudos. Manada de pelotudos. ¿Sí? Como tenemos muchos, no voy a decir los nombres aquí. Entonces, que dicen simplemente lo que piensan sin ningún argumento. Tenemos nosotros el caso, un caso, sí, fantástico de fantasía, porque no puede ser, donde millones o miles o cientos de miles, qué sé yo, se pusieron a mirar la cosa. Así es, el reino de la pelotudez. Pero ¿quién es el tipo? ¿Qué hace? ¿Qué piensa? ¿Qué dice? ¿Por qué le dejo entrar a mi casa? Si no dejo entrar a cualquier tarado que sale gritando con una licuadora en la boca a mi casa, ¿por qué esta gente entra a mi casa? Entonces, todas las relaciones son completamente despersonalizadas, están solamente fijadas en que da gusto, qué purete, me hace reír, no sé qué cuánto. O sea, imagina, es la impudicia más absoluta de eso. Todo el deseo de entretenimiento. Y o sea, yo estoy donando algo que para mí es irreemplazable, que es el tiempo. Probablemente lo segundo más valioso después de mi alma, ¿verdad? Es mi tiempo, ¿verdad? Porque el tiempo es el que me va a permitir amar, redimirme, un montón de cosas. Y si yo me distraigo, no, me sobra poco tiempo para amar, porque paso mucho tiempo haciendo otras cosas. Evidentemente también me sobra poco tiempo en amar, incluye redención también, porque amar es mirar al prójimo y mirar a Dios, y cuando miro a Dios yo digo, pucha, qué mal que estoy, entonces me convierto y cosas así. Entonces cada vez sobra menos tiempo, y eso es lo que pasa en esta gran ciudad donde Mr. Bennett, 4 kilómetros de su casa no, y está todo. No es posible que él haga eso suyo. Sí. No es posible que él conozca No todas es las posible, cosas. no es posible. No es posible que él sepa que todas las cosas tienen nombre. Y fíjate, en este Sí. hay un diálogo que... No puede conocer a todas las personas. Sí, hay un La diálogo, sí, y dice, porque además él va contando, gracias a vos hoy tenemos 50.000 nuevos suscriptores. O sea, las personas son cifras, números. Ya no son personas, ya no es Guillermo, ya no es Anderson, no es la hermana Claudia, sino es un número, estadística. ¿Verdad? ¿Cómo nos manejan ahora? En estadística, ¿verdad? La tendencia es tal cosa, hablemos de tal cosa, escribamos tal cosa. Hoy la tendencia es poner 3 signos de admiración al final de la oración, algo así. ¿Sí? Cosas así, medio sin sentido. A ver, para terminar este tema bien, para que no sea esto una especie de Catarsis. Catarsis dostoyevskiana, ¿viste? Dice que algunos autores dicen muero por amor, otros dicen muero por el saber, otros dicen muero por no sé qué, ¿verdad? Por lo que quieran, muero por la sabiduría,
muero por los sentimientos. Y Dostoyevsky dice, muero. No, Dostoyevsky dice simplemente, muero. Ahora, para que no termine en un simple muero este tema, pensemos un poquito ¿qué es lo que uno puede... Ok, el mundo ya está así, ya está. No va a retrotraerse. Yo creo que puedo identificar por qué Dostoyevsky se siente así. No, espera. ¿Cómo podemos podemos entender aquel ejercicio de la distopía? No, yo no estoy... Enfrente, yo no estoy criticando lo que dije. Digo simplemente que no... hoy y cómo pasamos de algo que estaba en virtual equilibrio a esto, ¿verdad? Mi pregunta ahora es, para poder cerrar ahora esto, es ¿cuál es la actitud sabia o la actitud que podría ser sabia en una situación así? Esa es la pregunta con la que podríamos cerrar esta sesión. ¿Cómo podríamos nosotros decir, bueno, ok, el mundo está así, tenés el cielo cubierto no de publicidad, sino de los satélites de Elon Musk? Ya están dentro de 3 años tenemos internet gratis, pagado por supuesto, porque nada es gratis. Pagado con tus datos. Entonces, vigilados por todas partes. Okay. Ahí está, los satélites de Elon Musk. Ahí tenés wifi por todas partes, cámaras por aquí y por allá. Tenés el celular todo aquí en esto, la televisión se habrá acabado, auricular, podcast, etcétera, etcétera. O sea, el mundo de Francis Bennett, hiperconectividad. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo vamos a actuar con sabiduría en un mundo así? ¿O nos dejamos llevar por la esclavitud del desarrollo de la magia, que es máquina? La magia no es otra cosa que el dominio de la materia por fuerzas que aparentemente la superan, ¿no? Y las máquinas, eso, es una fuerza que supera la materia que la va transformando. Entonces, la magia tiene otro aspecto que es la ilusión. Sí, poner una ilusión de dominio sobre la cosa. Exacto. Y eso es. Entonces, en un mundo donde vos tenés todo esto, ¿hacia dónde? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo creo que yo creo que quedaría un poco más claro cómo está el estado de las cosas si hacemos un análisis un poquito más profundo de la parte psicológica de por qué la gente está, por qué estamos así, ¿verdad? Yo creo que va todo por el deseo, principalmente. Entonces la tecnología da una apariencia de que todos mis deseos pueden ser llenados o cumplidos, ¿sí? También da una apariencia que la tecnología va hacia enfrente y que nunca va a retroceder hacia atrás. Entonces, cuanto más deseos yo tenga, más deseos puedo cumplir también. Entonces parece ser que nosotros no podemos comprender, y la tecnología y las personas que nacen, no tienen una opción de reflexión, terminan no reflexionando sobre las cosas más altas y terminan pensando que todos sus deseos, independientemente de los grados de bueno o malo que tengan, deben ser satisfechos, y generalmente son satisfechos. Hay maneras de satisfacer la mayoría de los deseos carnales o bajos del hombre. Entonces queda como, la psicología del hombre queda como cambiada, y la anomalía es no concederse ese deseo. La anomalía. Antes, la anomalía era no cumplir tu deseo. Vos tenías que elegir y alocar recursos para cumplir uno de tus deseos. O me iba a París a estudiar, o me quedaba en mi casa y mi hijo se iba a estudiar a otro lugar. Yo tenía que elegir, no podía hacer esas dos cosas. Ahora saco un préstamo, me voy, vuelo y estoy endeudado y tengo mis deseos y es como si la anomalía es no realizar tus deseos. Entonces, esa psicología del hombre que lo empuja hacia abajo, él piensa que está encima de la naturaleza, sin embargo la naturaleza lo vuelve a reclamar. Esa es la imagen más vívida que tengo, ¿verdad? Termina por, como dice Hobbes, todos los derechos son deseos. Termina pensando que todos sus deseos deben ser cumplidos y termina utilizando la tecnología de una manera que objetivamente es equivocada. ¿Sí? Objetivamente es equivocada porque pervierte la naturaleza de las cosas, el fin de las cosas. Me vienen varios ejemplos en la mente, ¿verdad? Pero por ejemplo, ¿para qué va a hacer una máquina de tortura? ¿Para qué va a hacer una bomba atómica? ¿Para qué va a hacer ese tipo de Entonces, ¿te cosas? parece que la vía para poder saber por dónde ir es conocer la naturaleza del hombre y del mundo? De hecho, sí.
Sí, una parte, pero no vas a poder explicar eso a todo el mundo. Y la gente que ya está como presa, como esclava de esa sensación de que todas las cosas tecnología pueden darle todas sus satisfacciones, ya es muy difícil, obviamente. Sí, es muy difícil. Pero es importante, por lo menos. Yo no pretendo que Sí, no, resolvamos el problema claro, del mundo, ¿verdad? pero O sea, por lo menos- si esta gente que está aquí y la gente que nos escucha, y por lo menos algún porcentaje entiende No, qué no, es lo sí, que tiene sí. que hacer, porque eso es lo que espera. A ver, cómo esto podemos nosotros realmente llevarlo a la... Para mí, por lo menos, es plantear mejor el problema, ¿sí? Entonces, la gente que tiene un deseo piensa que es un derecho. Ahí tiene un problema enorme en el ámbito jurídico, ¿sí? Donde los derechos ya no son objetivos, sino los derechos son las ganas que tiene el hombre sobre las cosas. Entonces, alguien que no puede tener hijos termina por derecho o por deseo, hecho derecho, alquilando un vientre en India, por ejemplo. Entonces, el uso del deseo y la opción de la tecnología y la utilización equivocada de la tecnología, ¿sí? Hay muchas cosas que la ciencia debe preguntarse si... No debe preguntarse si puede hacerlo o no, sino si debe hacerlo o no. ¿Entendés? Entonces todos esos avances se dan por deseo de los hombres de sentirse más, dominar más, tener más, sin saber que la naturaleza lo vuelve a reclamar sobre sus deseos más bajos. No termina siendo siempre tratando de complacerse, tratando de comer mejor, tomar mejor, las cosas más bajas, ¿verdad? Y ahí el hombre termina, como en esta gran sociedad que vivimos, ya que estamos conectados por todos lados, termina atomizado, termina siendo esclavo de su teléfono en su casa o su computadora en su casa, como estamos ahora estamos obligados a hacer eso, termina solo, termina permitiendo su naturaleza, que todos somos sociales por naturaleza, el hombre es social, termina estando detrás de una pantalla, termina ya no compartiendo la comida, ya no cocinando, ya no haciendo un montón de cosas, termina solo, como un individuo, se atomiza como un individuo y pervierte totalmente su naturaleza, ¿sí? La naturaleza y las tradiciones que tiene uno con otro. Entonces, ya instintivamente ya queda lo irreflexivo. Ya le cuesta mirar hacia arriba porque está tan agarrado por las pasiones que realmente es demasiado difícil. Tienes que tener una epifanía más o menos, o un elemento en tu vida tan fuerte como una muerte de alguien cercano o como algo. No sé. ¿Qué es la función del sufrimiento en general? Exacto, que es mejorarnos. Este tema de la relación entre, aunque no vamos a tratar hoy porque si no, entonces nos va a duplicar el programa, que me parece que es muy interesante, es para poder meditarlo. La relación que existe entre deseo y tecnología. Entonces empieza un hedonismo. Lo primero es un hedonismo. Al principio dije yo eso sobre el tema, que justo, no sé si dije en vivo o antes, que en la escritura la tecnología es desarrollada por los hijos de Caín. El primero que hizo una asada fue un hijo de Caín. Entonces, y lo pone en la escritura de tal modo que la tecnología es producto de la naturaleza caída. ¿Sí? Claro, pues si no la necesitas. Antes no la necesitaba, pero como producto... ¿Por qué? Pero fíjate que él hace la asada y las armas. ¿Entendés? La asada y las armas. Entonces, la tecnología es neutra en sí misma, por supuesto. El tema es que, como dijo él, si los deseos no están contenidos, sino que están soltados a su libre arbitrio. Claro. Entonces, la tecnología constantemente lo que va a hacer es que se puedan cumplir esos deseos aún en contra de la propia naturaleza. Como pasa el tema de los perrijos. Me pica un poco la lengua cuando lo digo, ¿verdad? Los perrijos. Los hijos perros, los perros hijos. No, sí. No, mira. Fíjate toda la tecnología que hay alrededor de sí. eso. Y me dicen a mí, porque los comentarios de las publicaciones de estos días eran como una especie de... Es un catálogo de la apostasía, ¿verdad? Es un catálogo. Ustedes quieren ver cómo está la gente, ¿eh? Miren eso. Si los perros no van al cielo, yo tampoco quiero irme. La verdad escandaliza. Dios mío, yo no sé, y vos no temblás al decir semejante barbaridad, ¿verdad? O sea, no sé. Entonces, pero toda la tecnología está hecha en función de eso, porque estaba ahí uno que era más misericordioso que Dios y que decía, vos no podés ofender a nadie porque hay gente que no puede tener hijos y entonces tiene a sus perros como si fuesen hijos.
Bueno, ok, claro. Una persona que está sana. Deseo y derecho. Claro, deseo y derecho. Entonces, yo no puedo tener hijos porque los hijos son como animales. Entonces, tengo un sustituto. Yo no sé, no puede un perro sustituir a un hijo. Salvo que con ese hijo yo tendría alguna cierta relación que tengan parecido con los perros. No. Pucha, están igualando a los hombres con los animales. ¿Cuál es la diferencia entre un perro y una cucaracha? Si todos tienen patas y Y ahí- todos huelen mal. y ahí tenés- O sea, ninguna. Sustancialmente es ninguna. Sustancialmente es ninguna. Es la decadencia más visible en la naturaleza humana. Y ahí tenés lo que termina cerrando el tema. El Bueno. hedonismo, cuando el hombre ya quiere satisfacer solamente sus deseos y termina no mirando hacia lo sobrenatural, llámese metafísico, los universales, él termina solo teniendo sensaciones animales. Yo, Y ahí termina en el nihilismo, donde la existencia no tiene un significado, donde yo estoy lleno de sensaciones corporales, pero yo no puedo mirar a lo más arriba, y termino en un estado de nihilista, donde que pasa mucho ahora mismo. Y ahí termina diciendo Dostoyevsky, muero. No muere por nada, no muere por ningún ideal, dice, muero. Muero. Ya no puede analizar nada más que su cuerpo, que su ente material. Muere. Terminó. la diferencia Gracias, entre, gracias. entre un can o mascota y una criatura que, bueno, sí, vamos a hacer un poco, vamos a cerrar un ojo y vamos a entrecerrar un ojo y vamos a decir, sí, cuando nace una criatura es prácticamente sí, es porque es más animal desde el punto de vista que requiere mucho más cuidado, no tiene uso de razón propiamente, ¿verdad? No lo digo de modo despectivo, sino propiamente es irracional. Pero, digamos, la caridad del hombre justamente con un hijo, o con un recién nacido, con un infante, es mayor justamente en función de la potencialidad de este, en función del fin que esta criatura puede alcanzar, que este ser puede alcanzar, que escapa de la realidad de otro tipo de ser, ya sea material, Es ¿verdad? intrínseco, independiente de su desarrollo. Ya sea material o sea vegetal, porque hay gente que le gustan los coches, otros le gustan la plantita y otros los perritos, ¿verdad? Y etcétera, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de locos, ¿verdad? Entonces, que están así más o menos jerarquizados. Y después están los hombres que requieren ser guiados hacia eso. Y me parece que la solución, ¿verdad? Y le dije al padre sacerdote, y bueno, terminó la discusión porque ¿cuál es la forma, cuál es la fórmula secreta que vamos a vender en el programa de humanidades para que el hombre siga siendo el mismo, como dice el profesor Adler, a pesar de todo esto? El fin del hombre. ¿Sí? El fin, y tener casi como tatuado en el alma, diría yo. Le pregunté yo a Edgar, ¿qué es lo que hace? Porque Dios le dice a Adán en el paraíso, someted la tierra y dominadla. Pero resulta que después todos los instrumentos y la mecanización de la realidad es producto del hombre caído. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Estamos acá discutiendo, entonces dijo él, fácil, el fin. Claro, el hombre antes de la caída tenía su fin claramente puesto en lo eterno, llámese los eternos, los grandes principios, los primeros principios, o Dios. Y el hombre después de la caída baja su mirada para las cosas de abajo y entonces queda solamente en lo inmanente, en lo transitorio, efímero. Queda con cataratas, diría yo, respecto de su fin. Claro. Con miopía, miope. Entonces el fin, sí. Y es lo que encontramos en todas partes. Parece nomás muy simple, por eso no va por esa vía. Pero No, es la pérdida del fin del hombre, es lo que termina haciendo eso. Y el hombre tiene el mismo fin hace 5.000 años, ayer, hoy y siempre, ¿no? Siempre, y siempre va a tener, aunque, y si llegamos al año 2889 y tenemos a un Mr. Francis Bennett, en ese momento el fin del hombre seguirá siendo otra vez el mismo, salvo que el proceso de esclavización humana continúe el mismo derrotero y se profundice cada vez más, que es lo que probablemente va a suceder. Bueno, entonces, no sé. ¿Les parece si terminamos? Bien, entonces, bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este programa.
Sí, gracias a Edgar, gracias a Didier otra vez por hacer el gran esfuerzo de poder preparar también la clase, porque no piensen que nosotros leemos el texto y después le discutimos y leemos otras cosas. Realmente es muy provechoso todo lo que hacen. Acá Didier siempre viene con un montón de apuntes y cosas así. Y Edgar lee un montón de libros y soy yo el que leo quizás menos acá entre los tres. Así que es muy provechoso eso. Y así como dije, yo acá Edgar me estaba retando, ¿verdad? ¿Por qué para lo que yo no preparé el tema, no sé qué? Yo le dije, mira, por eso necesito amigos para poder ver mejor las cosas que leo. Porque aunque lea 2 veces, a veces no estoy encontrando los detalles que ustedes están encontrando. ¿Tenemos alguna cosa en el grupo? Nada. Solo comentarios. Solo comentarios. Bueno. Sigue Está la bien. página del manual, lo nuevo en lo antiguo. Lo nuevo en lo antiguo. Yo tengo un comentario para Sí, señor. Ahí está un comentario de Javier. que era, al principio dijeron cuáles eran los ausentes en el texto. Hay una parte del diálogo donde él recibe a los inventores Sí, señor. y va descartando a los que no sirven. Sí, muy interesante. Solo que está incompleto en el texto que tenemos aquí, entonces Sí. no quise Sí, pero comentarlo. lo importante está, creo, el completo. Sí. Que es cuando rechazan al que quería devolver la pintura. Las artes. Sí, La, evidentemente. Sí. Pero por eso dije en vivo eso. Ahora, gracias por decirlo. Esto se parece mucho a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, donde los libros son dichos. ¿Existen libros? Dice. ¿Para qué sirven los libros? ¿Por qué demorar tanto tiempo en leer? Vamos, decime rápido. La solución, ya, ahora. ¿Qué? ¿La suma de teología? ¿Sí? Sí, dentro de poco vamos a poder meterle un microchip aquí. ¡Pip! Ya está, teología esa. ¡Pip! Fáciles. ¿Por qué tomarse el tiempo si todo es información? Simplemente. No. Hay libros y hay obras y las bellas artes no son información. Es sabiduría. Es Es sabiduría. verdad. Claro, entonces nuestra cuestión aquí es elegir entre información o sabiduría. Duele. Las universidades, lamento decir, pero se tiene que decir y nos tiene que meterse eso en la cabeza, no son sabiduría, son pura información. Pura información. Pregúntenle a sus profesores. Cuando les hacen historia, porque en cualquier materia se hace historia del tema, la gente no sabe otra cosa, entonces te dice, estas son las ideas sobre esta cuestión. ¿Cuál es su posición, profesor? El tipo no sabe cuál es. No, además. No sabe cuál es su posición. Como estamos, lo dice ¿cómo se llama este señor? Jaime Bujigas. Jaime Bujigas, ¿verdad? Es un profesor, ¿verdad? De humanidades, arquitecto, Matemático. Director de teatro. Director de Sí. teatro. Entonces él dice que, claro, porque nosotros estamos partiendo la realidad como en cuadritos, dice, ta. Entonces agarramos el tiempo, dice, el tiempo para filosofía, el tiempo para matemáticas, todo así encajado, y eso está calendarizado, ¿sabes? Por un año, ¿verdad? Y eso todos los profesores, ¿verdad? Que habrá varios en este curso o en esta clase, que saben que eso es obligatorio hacer. Pero la sabiduría no funciona así. No. No funciona así. No es que yo voy porque di la materia o pasé el apunte, la clase quedó aprendida. O sea, quedó eso en el imaginario, ¿verdad? Probablemente alguno más hábil, más interesado en aquel momento, ¿verdad? Aprendió. Por eso es que hay muchas carreras que forman gente técnica, ¿verdad? Los médicos lamentablemente también caen en eso. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque trabajan con algo tan sensible, tan, digamos así, importante como es las personas propiamente. La vida humana. ¿No? Sí, la vida humana. Los psicólogos son tecnicistas, porque tienen fórmulas, ¿verdad? Sí. Y cuesta mucho, yo diría... Te aplico este test. Sí, esa es la diferencia entre la ¿Eh? formación profesional y la formación personal. Sí. Sí, No, sí. y te aplican un test y te dicen no, ¿verdad? Recuerdo muy bien en una entrevista de trabajo, no hagan esto, ¿verdad? Había sido. Pidieron el famoso dibujo, dibujen a alguien bajo la lluvia, ¿verdad? Entonces ahí te pedía dibujar a alguien bajo la lluvia y entonces había con paraguas, sin paraguas. Y yo
dibujé a alguien acostado en la lluvia. El psicólogo me dijo que no podía hacer nada, no podía diagnosticarme nada con eso, ¿verdad? Yo me mataba de la risa porque él me dijo, este dibujo tuyo es así. Dio la vuelta a la hoja, no, está acostado, le dije. ¿Verdad? Está acostado, le dije. Y me miró así, raro, ¿puedo dibujarme otra vez? ¿Verdad? Porque, claro, algo tengo que llenar en mi informe y vos estás fuera del parámetro. No lo... Técnica. ¿Eh? Esto no está en el manual. Eso, exacto. Eso no está en el manual. Eso no está en el manual, ¿verdad? Y son cosas que pasan, ¿verdad? Es súper arbitrario, entonces. Sí. Sí. Sí, yo hice Claro, algo. pero le sacaste al tipo, él lo hubiera dicho así. Vos sabías que tenías que dibujar algo, ¿verdad? Ya tendría que saber cuál es, por dónde va la personalidad de este hombre. Pero como salió del esquema, y el tipo tiene información, y el cúmulo de información no es sabiduría. Vos que sos ingeniero y filósofo. No, en realidad lo hice como una prueba, porque era una entrevista así, eran miles de pucha y entonces dibujé, pero lo recuerdo así muy bien y después le pregunté a un amigo que trabaja en recursos humanos cómo tenía que dibujar eso. Entonces ahí, y no tiene nada que ver tampoco porque yo ya le pedí la fórmula, cómo tengo que dibujar para que esta gente piense de mí bien, ¿verdad? Claro que hay psicólogos y psiquiatras y gente que trabaja y maestros y sabios en general que manejan estas artes. Pero esa situación me pareció súper simpática porque el psicólogo, ¿verdad? Al final terminó siendo un técnico. No era una persona sabia, era una persona con información. Entonces él tenía una especie de catálogo. Si este muchacho me dibuja a alguien con paraguas, significa esto, qué sé yo. Esos técnicos, esos son los abonados de Mr. Bennett. Y que están disfrazados y mimetizados entre los humanistas. Y esto es lo peor, porque un ingeniero, alguien de mi raza, ¿verdad? Uno ya sabe cómo es, ¿verdad? El tipo quiere todo rápido, pragmático, es más fácil, ¿verdad? ¿Sí? Pero alguien que está metido entre alguien que tiene que trabajar las bellas artes, ¿verdad? Los símbolos, todo eso, se disfraza, es un técnico disfrazado, o de cierto modo la universidad colabora con él para que él se disfrace, ¿verdad? Porque le da títulos y le da puntos y un montón de cosas, ¿verdad? Colabora con él, diría así. No diría que lo fabrica, pero colabora con él, ¿verdad? Porque a lo mejor, digamos, salvemos la intención de las universidades, que es realmente producir gente sabia. A veces, ¿verdad? Eso era lo simpático. A veces, eso era lo por lo simpático en la edad medieval sobre las universidades, ¿verdad? Que cada universidad, bueno, no era que le titulaba, sino que tenía como un pasaporte, más o menos, ¿verdad? Entonces yo me iba de una universidad a otra, cruzaba un país, no era que mi título me valía ahí como si ya me recibí de universitario o ya estudié, sino que vos tenías que probar que vos tenías los conocimientos en la otra universidad. No había eso de agarrar y, ¿cómo se dice? De agarrar y validar, convalidar y todas esas cosas. No importa de dónde vos venías, vos tenías que demostrar lo que vos sabías para poder ser aceptado o para poder entrar en los círculos de discusión y demás cosas. Era el título de lo que tenía que saber. Habilitado, tenía que saber. Carlos Camelli pregunta así, ¿y cómo se puede hacer? O sea, ¿cuál es el problema con la educación universitaria actual? ¿Es la metodología? ¿Son los contenidos? ¿Es el profesor? ¿Es todo conjunto y más? Es la visión. Es la visión. Sí. Hay una epistemología, hay una epistemología que subyace, hay una finalidad. La gnoseología, diría yo, más que la epistemología. Un problema gnoseológico. Bueno, entonces todas esas cosas están allí como, o sea, ¿se conoce la verdad o no se conoce? No existe la verdad. Problema, tenemos un problema, o sea, el ingeniero, si el ingeniero le viene un profesor y dice, no sabemos si por aquí pasa la energía eléctrica, híjole, todo el mundo se levanta y se va, ¿verdad? Pero en la facultad de filosofía vos podés decir, no sabemos si existe la verdad, y los pelotudos se quedan sentados. Se quedan sentados. Yo le insultaba al profesor, porque no puede decir semejante cosa. Yo le decía, ustedes son los culpables de que esta carrera sea una porquería. Ustedes son los culpables, porque si allá en ingeniería dijeran eso, nadie va a quedarse aquí. Nadie va a quedarse aquí, porque eso no existe. O en contabilidad, ¿verdad? O en contabilidad no sabemos si los resultados... No cierra el balance. No cierra el balance. Bueno, está bien entonces, ¿verdad? O sea, por eso es el tema que las artes liberales se enseñaban antes de la universidad. Para que no digas para tonterías. Para que vos puedas pensar ya por vos mismo y identificar las tonterías cuando te dicen. Y le diría de vuelta a Carlos, ¿verdad? Que preguntó, ¿cuál es el problema de la educación? El problema de la educación es la pérdida del fin del hombre. Y cuando yo entiendo el fin, ¿qué es el hombre?
y dentro de esta pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es su fin? Y cuando yo entiendo cuál es su fin, ahí yo sé para qué educarle. Si yo le educo... Claro. Sí. ¿Para qué le estoy educando? ¿Para qué le estoy educando, verdad? O sea, hay dos preguntas que anteceden a eso, ¿verdad? Entonces ahí yo digo, bueno, y ahí yo puedo decir que está mal en la educación. Sí. Porque yo enseño de los números y son cosas que ahora yo también estoy aprendiendo, ¿verdad? Y yo mi vida, yo me dedico a las ciencias aplicadas, ¿verdad? Hoy yo entiendo que los números son más que cantidad, ¿verdad? Y alguno me habrá escuchado decir, mis alumnos, principalmente los que son alumnos míos en ciencias exactas, los números son otra forma de poesía. ¿Y cómo uno entiende eso? Cuando entiende que de los números también se puede predicar cualidad y se puede predicar un montón de cosas. Pero eso, para entender eso, hay que bajar a esta pregunta. ¿Qué es el hombre? ¿Verdad? Y casi como diciéndole a Dios, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Más o menos, ¿verdad? Yo pienso de que, mira, muchas cosas cambiaron hace 100 años o 150 años en todo el mundo, ¿no? Y que principalmente sí hay que entender el fin del hombre, inclusive identificar cuando ese fin no está correcto, cuando es pervertido, por ejemplo, por la ideología. Entonces mi abuela, por ejemplo, que hizo hasta el 4º grado nomás, una gran mujer, gran señora, me enseñó muchísimas cosas. Sabía más. Ella, por ejemplo, tiene una caligrafía hermosa. Estudió un poquito de latín y un poquito de griego en el colegio. Allá, estoy hablando allá, cerca de Caguazú, ¿verdad? Y terminó siendo exitosa, ¿verdad? Nos crió a mi mamá, a nosotros, a todo eso. Ella tuvo algo. Pero Yo pensé que ella... era exitoso. Yo pensé que estaba diciendo que tenía una carrera universitaria, No, que era empoderada. No. ¿Verdad? Entonces, a ella se le enseñó cosas que hoy pensamos que son inútiles. Sí. ¿Entendés? Porque no producen plata. No, Este bajo- curso bajo- también enseña cosas que son inútiles. Claro, todo el arte... Este curso enseña todo lo que sea inútil. Todo el Acá- arte últimamente es inútil. Todo el arte últimamente es inútil. Porque si vos le tratás de dar una utilidad, termina no siendo más arte, siendo pervertido, ¿verdad? Entonces, el ámbito educativo se virtió con las nuevas reformas a formar profesionales. ¿Sí? Aplicadores de técnica. Gente que produzca plata. Gente que pueda ingresar a la fuerza laboral. Desde el colegio mismo ya hay esa perversión. Gente que inclusive puede ver el sistema, no, esto me enseñan para ser empleado, ¿verdad? Cosa que no era así antes. Antes te enseñaban las artes liberales y generalmente, como dijimos, antes de entrar a la universidad vos ya podías pensar por vos mismo, ya podías hacer todas esas cosas. Y no te quedaba como lo que dice el profesor, es lo último. No quédense con lo que nosotros decimos tampoco, ¿verdad? Vayan, investiguen y lean. Es que no un montón de pretende cosas. serlo. Ni siquiera Claro. resolvemos el tema. Entonces ese cambio de paradigma, así mismo lo hablan los educadores, cambio de paradigma, ¿verdad? Termina haciéndose que todos seamos ovejitas por matadero, o vaquitas, o terminemos arando, o sea, para un trabajo específico, como unas categorías. Sin embargo, el gran erudito, el gran trabajador podía incursionar en varias cosas y ser bueno en varias cosas, ¿verdad? Porque tenía las habilidades, porque se le enseñó y se le enseñó a pensar desde chico, ¿verdad? Entonces, eso va principalmente el problema de las universidades, que empezaron, yo creo, en las universidades y fueron pasando también a los colegios, ¿verdad? A las escuelas, donde se le enseña a entrarse dentro de un molde que mucha gente ya reconoce, ¿verdad? Pero se revela luego en contra, ¿no? Enseña para hacer tal cosa, yo no aprendí nada en el colegio y demás cosas. Pero imagínate que se quitaron muchísimas cosas que hoy se verían como algo inútil. Hay muchísimo, música, buena caligrafía, otros idiomas aparte del inglés, ¿verdad? Los idiomas clásicos, antiguos, ¿verdad? Imagínate, antes del 60 todos tenían que saber latín porque las misas se hacían en latín. Por lo menos repetición tenías. Entonces esas cosas se fueron perdiendo, sacándolo inútil y se busca solo lo útil y termina siendo algo muy repetitivo, algo que realmente no te hace manos a la obra, pero no mirar a lo más allá, no ver la parte espiritual del hombre, comprender lo bueno, lo bello, la verdad, todo ese tipo de cosas. Principalmente ese es el análisis. ¿Cómo solucionamos? Bueno, nosotros evidentemente no vamos a solucionar, pero cada uno debe tratar de influenciar a los suyos, hablar, tratar de educar a sus hijos, ¿verdad? Si tiene esa vocación, educarlos bien, y de ahí a poco se vuelve a levantar
todo ese tipo de cosas. Y a poco volvemos a tener los poetas, y a poco volvemos a tener, como decía un adagio, yo peleo para que mi hijo... Ese es de sus adagios. ¿Qué, bro? ¿Quién lo diga? No recuerdo. No, decilo bien. Yo voy a la bien. guerra para que mi hijo Decilo bien, pueda no, ser- no es romper. Yo seré militar para que mi hijo sea agricultor o campesino y mi nieto sea poeta. O filósofo. Sí, o filósofo. Claro, ¿entendés? Va viendo el esfuerzo que hace y que realmente termina siendo el poeta, que es inútil, Claro, pero ese, es para el alma. ese adagio entiende que Lo más el alto. heroísmo va a llevar después a un hombre justo, que va a ser el campesino, ¿verdad? Medianamente sabio, ¿verdad? Y el sabio va a engendrar de vuelta a aquel hombre que puede contemplar, ¿verdad? Que puede mirar, porque el poeta es eso, porque en el cielo, ¿verdad? Todos cantan. Entonces el poeta es el que ya empieza a, como un preludio, a cantar sobre la tierra aquellas verdades que son más profundas, más brillantes o sea, y eternas, ¿verdad? Y es el que, digamos así, el que está ya llegando de ese hombre que está inserto en el tiempo, pero que mira hacia la eternidad, que se dirige hacia la eternidad, como dice Adler. El hombre está inserto en el tiempo, pero se dirige a la eternidad. Entonces, en función de eso, ¿verdad? Y le digo a Carlos, ¿verdad? Creo que quedamos de acuerdo y a todos el resto se van a divertir muchísimo. Creo que hay una transcripción en español de la obra donde se vas a ver reflejada la realidad universitaria. Sí. Y vamos a pasar el video. Vamos a decirte ahora. Sí. La próxima clase, la próxima sesión, vamos a conversar sobre una obra teatral llamada Socrates Meet Jesus. ¿Sí? Entonces, esta se encuentra en YouTube, Socrates Meets Jesus, Con subtítulos en portugués. con subtítulos en portugués. Transcripción en español. Nosotros hicimos una adaptación, transcripción y adaptación al castellano, Sí. porque presentamos esa obra hace unos años, y esa obra, la transcripción en el castellano, vamos a pasarle en el grupo para que puedan verlo. Y Se da en un los campo que saben, los que universitario. leen portugués, y los que saben inglés mejor todavía, van a poder ver ya directamente eso en YouTube. Sócrates encuentra a Jesús. Es una obra teatral producida por un filósofo norteamericano muy bueno, cuya obra no es tan católico, no está traducida sus obras al castellano, lastimosamente. Sería una obra fantástica hacerlo. Peter Crift, y es un tomista, un tipo que hizo varias denso, obras de esta, tipo tipo denso. denso. Sócrates meets Marx, Sócrates meets Nietzsche. Entonces hace unos diálogos entre Sócrates. ¿Cuál sería el diálogo hipotético entre Sócrates y Marx? El Sócrates. ejercicio más difícil. Es un ejercicio impresionante, es una especie de Platón de nuestra época, pero su obra está en inglés lastimosamente, y esto es lo que podemos acceder así fácilmente, esta obra que está publicada en YouTube. Bueno, terminamos nuestra sesión. Gracias a todos por estar allí, gracias a ustedes que están aquí. Espero que esta conversación les haya dado alguna luz, y si no, pídansela a Dios. Gracias. Entonces, hasta el próximo viernes. Dios les bendiga a todos. Chao. Gracias.